Sean muy bienvenidos, estimados estudiantes de primer año de bachillerato. En esta oportunidad vamos a trabajar en ejercicios de apoyo de la unidad 7, en las lecciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, por Andrés Alonso Enríquez Villalobos. Empezamos entonces con la lección 1.1, en la cual vamos a estudiar el tema de vectores. Tenemos en el ejercicio número 2 lo siguiente. Considerando el cuadrado ABC del lado 1, determina. Tenemos acá el cuadrado en el cual todos sus lados miden 1. Entonces nos pide determinar cuáles vectores son iguales. Recordemos que dos vectores, digamos A y B, son iguales si los segmentos dirigidos que los representan tienen la misma longitud, dirección y sentido. Es decir, uno se obtiene del otro por medio de un desplazamiento paralelo. Empezamos entonces. Por ejemplo, el vector que va de A a B sería igual al vector que va de D a C, porque como puedes observar es un desplazamiento paralelo simplemente hacia abajo. De igual manera, el vector que va de A a D es un vector que es igual al vector que va de B a C, correcto, porque es un desplazamiento y van en el mismo sentido. Es importante tomar en cuenta que no es lo mismo el vector que va de A a B que el vector que va de B a A, porque cambia el sentido. Entonces debemos de considerar también esos vectores. El vector que va de B a A sería igual al vector que va de D o de C, perdón, a D, que va en este sentido. Luego, el vector que va de D a A sería igual al vector que va de C a B. ¿Por qué? Porque son paralelos, van en el mismo sentido, tienen la misma longitud. Tenemos entonces esas parejas, esas cuatro parejas de vectores iguales en nuestra figura. Ahora se solicita en el literal B la norma del vector AC. Recordemos que la norma del vector AC se refiere a la longitud. Entonces vamos a trazar ese vector que va de A a C y sería ese. Como puedes observar, al trazar ese vector se forma un triángulo rectángulo acá, en el cual sabemos de que los catetos miden 1, porque esa era la característica del cuadrado que tenemos acá. Entonces nos quedaría de esta manera. El vector AC, la norma del vector AC sería igual a la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo cual es igual a la raíz cuadrada de 1 más 1, dado que 1 al cuadrado pues sigue siendo 1. Por lo tanto, concluimos que la norma del vector AC es igual a raíz cuadrada de 2. Bien, continuamos. Literal C. ¿Cuáles vectores son unitarios? Recordemos que ya habíamos dicho que la medida de los lados del cuadrado eran 1, y un vector se dice que es unitario si la longitud o la norma de dicho vector es 1. Entonces tendríamos el primero, que es el vector que va de A a B, el vector que va de B a C, el vector que va de C a D, el vector que va de D a A, y como hemos dicho, por supuesto, también en sentido contrario, el que va de B a A, el que va de A a D, el que va de D a C y el que va de C a B. Entonces con eso tenemos ya todos los vectores unitarios. Literal D. En el literal D dice, ¿cuáles vectores son ortogonales? Recordemos que dos vectores van a ser ortogonales si forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Por ejemplo, si tenemos el vector AB y el vector BC son ortogonales, forman acá un ángulo de 90 grados. De igual manera podría ser el vector AB con el vector AD, también forman un ángulo de 90 grados entre ellos.
Y así podremos tener una colección de parejas. Acá muestro algunas, no son todas, hacen falta algunas acá, pero lo importante es que saquemos una lista de parejas. Muy bien. Continuamos entonces ahora con la lección 1.2, en la cual vamos a ver suma y resta de vectores. Acá debemos de tomar en cuenta que en la suma de vectores lo que hacemos es dibujamos un vector y a continuación dibujamos el otro vector, y ahora unir el principio del primero con el final del segundo, tenemos esta resultante que es la suma del vector u más el vector v. Para el caso de la resta de vectores, que es u menos v, debemos de tomar en cuenta que una resta es equivalente a una suma del opuesto de dicho vector. Entonces, u menos v lo vamos a interpretar como u más el opuesto de v. Es decir, de esta manera, tenemos el vector u y ahora tenemos el vector v, que sería este de acá. Pero como no vamos a sumar el vector v, sino el opuesto, es decir, cambiamos el sentido y entonces al cambiar el sentido lo desplazamos de esta manera. Y tenemos ahora que la resultante pues sería esta de acá. Esto corresponde a u menos v. Es importante mencionar también que se puede encontrar este mismo segmento de esta manera, colocando el vector v y no colocándolo en la posición final del vector u, sino en el mismo principio del vector u. Y entonces ahora no unimos principio con fin, sino fin con fin. Y entonces tenemos acá que este segmento, este es exactamente de la misma longitud que este, como lo podemos observar acá. Entonces se puede hacer de esas dos maneras. Es importante también destacar el hecho de que estos desplazamientos, para hacerlos, es importante el manejo de las escuadras. Por ejemplo, si quisiéramos desplazar el vector u, tendríamos que hacerlo de esta manera. Colocamos una escuadra sobre él y la otra de base. Ahora podemos desplazar la escuadra que está en la parte superior, trazamos un segmento y ya tenemos que este segmento es paralelo a este vector. No puedo decir que son iguales puesto que no tiene la misma longitud. Para trasladar la longitud podemos con un compás, abrimos hasta acá y ahora con esa abertura la ubicamos acá y ya entonces podemos dibujar lo que vendría a ser el vector u. De manera similar lo podríamos hacer también con el vector v, de esta forma. Trasladamos acá la escuadra, trazamos el segmento y ya tenemos el vector que sería el vector v. Ese proceso fue el que se hizo para desplazar, digamos, desde acá donde estaba al final al principio del vector u, que era de esta manera más o menos acá. Lo trasladábamos y ya con esto trazábamos el segmento y ya tenemos ahí, con eso el compás, digamos, trasladamos la longitud y tenemos ya el vector. Veamos entonces, ya partiendo de esa información, cómo vamos a resolver los ejercicios de esta lección. Dice, dibuja en tu cuaderno los vectores de la cuadrícula y determina el vector que representa las operaciones en cada literal. Los vectores que vas a dibujar son estos de acá. Ahora, el literal C dice, ¿cuánto es el vector C más el vector D? Observa que el vector C es este de acá. Entonces, si lo trasladamos para acá, y luego vamos a agregar el vector D. El vector D, vamos a empezar donde terminó porque es una suma. Entonces tendríamos acá, el vector D es este. ¿Y qué ocurre? El vector D terminó donde empezó el vector C. Es decir, que es como regresar al origen. Por lo tanto, decimos que ese vector es el vector 0. Es decir, no hay una longitud. En el literal D tenemos lo siguiente. El vector A más el vector E más el vector C, lo cual podemos asociar de esta manera. Asociamos los primeros dos vectores y luego sumamos el tercer vector. Veamos primero el paréntesis. Vector A,
que sería este de acá, lo trasladamos entonces. Luego tenemos el vector E, que sería este de acá, lo trasladamos. Y ahora tenemos entonces que la suma del vector A más el vector E, pues sería este segmento de acá, vector A más vector E. Ahora a este segmento rojo vamos a sumarle, a este vector rojo vamos a sumarle el vector C, lo cual sería entonces colocar C a continuación de este de acá. Entonces podemos ahora ya quitar este y decir simplemente que unimos el primero con el final del tercero. Entonces tendríamos esto y este sería la suma del vector A más el vector E más el vector C. Tenemos ahora también el literal E, el cual dice el vector A menos el vector B. Eso sería igual a tener, como ya decíamos, el vector A más el opuesto del vector B. Veamos cómo se hace. Tenemos el vector A, que sería este de acá. A ese vector A le vamos a agregar el vector B a continuación. Entonces tendríamos acá el vector B a partir de donde terminó el vector A. Pero recuerda que le vamos a sumar no el vector B, sino que le vamos a sumar el opuesto al vector B. Entonces sería cambiarle sentido. Y al cambiarle sentido, entonces se desplazaría de esta manera, obteniendo la resultante que sería este de acá, la resultante que sería acá, el vector A menos el vector B. En este punto también, como ya mencionábamos anteriormente, también lo podemos hacer de esta manera. Tenemos el vector A y ahora vamos a restar el vector B. Para restar el vector B podemos directamente aplicar lo que decíamos, colocar el vector B, que sería este de acá, pero no al final del vector A, sino en el principio del vector A. Es decir, colocarlo de esta manera. Y acá tendríamos el vector B. Ahora, al unir el final con el final, tendríamos entonces el mismo segmento. Observa que es la diferencia del vector A menos el vector B. Vamos a llegar hasta acá con esta primera parte del repaso de estos videos y en un próximo video continuamos con la lección 1.3 en la cual veremos producto por escalar.